con DNT en el lugar de almacenamiento. Exactamente. Pero es una hipótesis, esa base. Una hipótesis que está avalada por muchos experimentos y muchos datos analíticos. Perdone, la hipótesis de origen no está avalada por nada, no puede estar avalada por nada. ¿Usted ha visto el explosivo? No, dice mi hipótesis que había un explosivo porque se puede producir. Eso es lo que está diciendo usted. Cuando la teoría de la contaminación en fábrica desapareció, entonces surge una nueva teoría, que era la contaminación por volatilización de componentes de otros tipos de explosivos. Pero bueno, como bien acaba de decir la licenciada jefe del laboratorio de los TEDx, yo creo que las condiciones de almacenamiento eran correctas. No ha citado el corte donde ella hablaba de presión ambiental, de temperatura y de ventilación, que aseguraban el correcto almacenaje de las muestras, ¿no? En definitiva, si hubo contaminación, la hubo en el armario de los TEDx, con lo cual, por algún lado había nitroglicerina y había dinitrotolueno, no sé qué es peor para ellos. Que es un poco el argumento que utilizó José María de Pablo en su escrito de alegaciones, en el sentido de que si había nitroglicerina capaz de contaminar las muestras del 11M, era porque dentro del armario donde se conservaban las muestras del 11M, alguna muestra de los focos tenía esa nitroglicerina. Luego, todas esas bolsas, el armario donde estaban, ¿verdad? Y el armario, donde solo estaban las muestras del 11M. Entonces, en cualquier caso, tuvo que estallar algún explosivo que contuviera ese componente. Y si alegan la contaminación, también tienen que especificarnos o determinar el foco de contaminación. O sea, no pueden decir, ha habido contaminación. Nosotros hemos intentado preguntar allí, ¿de dónde? No, pero ha habido sí un punto en el que los 8 peritos, y si no que me corrija Gabriel, si no, sí llegaron a un consenso, que es lo que yo dije en el informe. Los 4 peritos de la Guardia Civil, de la Policía, que defendían la teoría de la contaminación, reconocieron que era más fácil que esa contaminación se produzca dentro del armario que no fuera, porque efectivamente tiene que atravesar menos capas. Y los otros 4 peritos, los peritos independientes, admitieron que dentro del armario sí era posible esa contaminación. Por lo tanto, incluso desde el punto de vista de la verdad jurídica, como prueba pericial, tenemos que atenernos a que esa contaminación, si se produce dentro del armario. Eso significa que había nitroglicerina en alguna muestra, y solo puede estar en las muestras de los focos, porque las muestras intactas no tenían nitroglicerina. De todas formas, es la historia de un intento por ocultar pruebas. Así fueron las horas que se vivieron en el laboratorio que analizaban los explosivos utilizados en los atentados del 11M. La clave la tienen los protagonistas de las imágenes y un nuevo hallazgo, nitroglicerina. Un nuevo componente que niega la hipótesis de la goma 2-eco. El funcionario policial Alfonso Vega fue el jefe de la pericia y hombre clave en el laboratorio. Informa de la aparición de la nitroglicerina, aunque insiste sospechosamente en que la cantidad es mínima. Antonio Iglesias es el técnico de la Asociación de las Víctimas del 11M y autor de Titadín, donde cuestiona la conclusión recogida en la sentencia de Gómez Bermúdez. Asegura hoy que en ninguno de los trenes había goma 2-eco. Carlos Atoche es perito de la Guardia Civil. Durante la grabación mantiene varias tesis diferentes a las que sostuvo en el juicio. Finalmente reconoce en el laboratorio la existencia de nitroglicerina. Gabriel Morris es perito químico de la Asociación de Víctimas contra el Terrorismo. Perdió a su hijo durante los atentados del 11M. En las imágenes aparece en segundo plano. Su aportación ha sido clave para descubrir la verdad. En la sala también estaban Andrés de la Rosa, perito policial y el primero en nombrar el componente dinitrotolueno. Carlos Romero, perito independiente y encargado junto a de la Rosa de colocar por primera vez en el cromatógrafo restos de la explosión del pozo. Y José Luis Ferrando, perito de la Guardia Civil, solicita la comparación de las muestras con Titadín. Las muestras que están pintadas en el cromatógrafo de base dan que sí, como que no, que me vaya, que sí, que no, que no, que sí, que nitroglicerina. Entonces, eso hay que confirmarlo in extremis, ¿de acuerdo? O sea, eso es una cosa, porque puede que sea y puede que no sea. Tan pequeño que es difícil de valorar si existe o no existe, ¿vale? En caso de que aún tengamos... ¿Qué es? No es tan pequeño, no es pequeño. 3.000 cuentas. 3.000 cuentas con respecto a 3 millones...
entiendo que es una putada, pero es la realidad. La aplicación razonable pues, me parece perfecto y bienvenida sea. En principio, y entiendo que es una cantidad muy mínima porque es pequeño ya el tipo de toxina en este momento, pero está ahí. Es una de las puñeteras menores. Creo que es todavía muy pronto para... No, para no estamos diciendo que sea muy pronto, muy lento, pero vamos a decir lo que aparece, coño. No, lo que aparece es un pico, aparece un pico, a ese tiempo de retención que tiene un 46. ¿Un 46 qué es? Nitroglicerina. No, pues joder, vamos a ver, que el 46 no es ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Vale. Bueno. Salen en este... ¿Sí? Sí. Eso ya, pues, eso hay que trabajarlo mucho. Entonces. Hay que sudarlo mucho, macho. Sí, sale, sí. Puede que haya otra carga explosiva. Y ya empiezo yo a empezar a dudar yo de peras. Y a cagarme en la madre que no vamos a hacer famosos ahora. ¿Cómo? Famosos. No vamos a hacer famosos esto. A ver qué va a salir. Presentar las nuestras estas, Antonio, antes de irnos, las dejamos escritas la presencia tuya o de lo que sea. Las que están hechas y la de allí también. La de allí también. ¿Vale? No quiero que haya ningún problema. Las diferencias entre los peritos oficiales y los independientes han quedado patentes una vez más. Los primeros siguen insistiendo en la teoría de la contaminación, aun cuando ha quedado demostrado que sometiendo las muestras a un sistema de envejecimiento, esta no se produce. Es una estufa de desecado, tipo de laboratorio, que aproxima de un recipiente estanco, cerrado, y por tanto sometido a calor para desecar. O sea, que meten el explosivo... Metemos allí para ver un poco el envejecimiento que habían tenido las... cerrado, lo calientan para que evapore, se seque y no hubo contaminación. No ha habido ninguna contaminación. Otro perito... A pesar de todas las evidencias, los peritos oficiales seguían insistiendo en la teoría de la contaminación, tanto que al presidente del tribunal no le quedó otra que dejar claro que en todo caso se trataría de una mera hipótesis. Pero ¿dónde está el DNT? O sea, ¿dónde físicamente? Bien, usted dice, no, estamos seguros que es así. Digo, bien, ¿y dónde está? Espera un momento. ¿Y dónde está ese DNT? La actuación de la jefa de laboratorio de los TEDx ha quedado en evidencia por muchos motivos, pero si hay un punto especialmente inquietante es el que se refiere a los restos de los focos de las explosiones, y es que la perito afirmó tajantemente que estos no eran enviados a la policía científica. Vamos a ver, ha dicho usted esta mañana que suele remitir siempre a la policía científica los explosivos no explosionados que podrían tener algún aditivo. Yo le pregunto, en caso de vestigios de explosivos que sí han explosionado, es decir, los que proceden de focos de explosión, ¿remiten ustedes habitualmente esos restos a la policía científica? No. Algo curioso cuanto menos si tenemos en cuenta que los laboratorios de la policía científica disponen de equipos de mayor sensibilidad y eficacia. No obstante, el abogado de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M, José María de Pablos, se encargó de dejar en evidencia a la perito. Interesaría, señoría, que se mostrase a la perito en el legajo de prueba anticipada número 1 de la serie de informes aportados por la policía científica, el informe 05Q1-116, y dentro de ese informe el oficio que está al final en el que por el laboratorio TEDx se remiten restos de explosión del coche bomba de IFEMA del 9 de febrero de 2005 a la policía científica. Es a efectos de que me explique por qué en ese caso sí se remiten los restos de explosión y ahora nos ha dicho que no se suelen enviar. Bien, ¿cómo ha dado usted todos los datos? Pues díganos por qué se remitieron. ¿Por qué se remitieron?
Porque yo no estaba, Porque señoría, usted no estaba pues aclávelo, desplazándome a Barcelona. Sí, eso lo he entendido perfectamente, pero tiene que decir, se remitieron porque yo no estaba. Y es que, tal y como ha quedado demostrado, este no es el único caso del que se tiene constancia del envío de muestras a la policía científica. Y en el caso también consta en el legajo número 1 de prueba anticipada de la explosión ocurrida, es el informe 527Q105 sobre la explosión en el aparcamiento, en el estacionamiento del Estadio de la Peineta de Madrid. ¿Por qué se remitieron? No recuerdo eso, tendría que mirar el expediente, ahí sí que no me acuerdo. Del otro lo tenía clarísimo, este no lo sé. Y en el informe también que también consta en el mismo legajo 05Q1-533 sobre una explosión en la calle de Orense, en Batundeira, número 8, Belle, de Orense, ¿por qué se remitieron a la policía científica? Mire usted, yo no me puedo acordar de los 3000 y pico asuntos que ha gestionado el laboratorio. Ante tales evidencias, hasta el juez Gómez Bermúdez quiso dejar constancia del voluminoso legajo de análisis realizados por la policía científica. Y por último, la relación de artefactos, nada más basta con que diga las páginas. ¿Son cuántas páginas de relación de artefactos o de restos? Lo tiene al final de la constan 43 páginas de relación de artefactos. No sabemos por qué la jefa del laboratorio de los TEDx se empeñó en defender a capa y espada que los restos de explosivos no se envían a la policía científica. Pero si algo ha quedado claro es que sus declaraciones han quedado desmentidas y su testimonio resulta insostenible. El análisis han comparecido por fin ante el tribunal y lo han hecho para denunciar que, aun siendo los encargados de tal pericia, se les negaron los resultados de los estudios realizados el mismo día de la masacre. Hay una cosa que no acabo de entender, y es que nosotros en reiteradas ocasiones hemos pedido información analítica de los análisis iniciales realizados y en ningún caso se nos ha suministrado. Sí. ¿Recuerda usted qué componentes de dinamita se detectan? Sí, en inorgánicos, nitritos, nitratos y amonio, con lo cual la lectura es nitrato amónico, y en orgánicos, nitroglicol. ¿Por qué ha esperado hasta hoy para concretarlo y en estos 3 años se refería únicamente a componentes genéricos de dinamita? Incluyo aquí su declaración de hace aproximadamente un año en el Juzgado Central de Instrucción número 6. Perdone, a mí me hablaron de qué componentes había, y digo, estuvimos hablando sin que me dijeran, detálleme cuáles son los que les salen a ustedes en análisis. A mí eso nunca se me produjo. Estuvimos hablando de los componentes que desaparecían, de otros que no estaban, y de que yo no recuerdo que se me dijera en ningún caso en estos 4 años que escribiera los componentes. Los componentes, tengo que decir aquí claramente, nunca, jamás han sido un secreto. Pero es que además existían unas placas en las que aparecían pormenorizados los componentes que se encuentran en los explosivos, y decimos existían porque ya no existen. Y ahí aparecen, digamos, detallados o pormenorizados los componentes que se encuentran, ¿no? Ahí aparecen separadas unas manchas reveladas que indican con su situación o localización dentro de la placa a qué explosivo, qué sustancia, en mi caso explosivos, que es lo que busco siempre, se corresponde. ¿Esas placas las conservan? Evidentemente no. Y yo, para empezar, tomo con pinzas todo lo referido a los análisis de las muestras de los trenes, precisamente porque lo que nos han entregado han sido esos 23 trocitos que estaban sin catalogar, sin cadena de custodia, que no sabemos de dónde ha salido, ni quién los ha tenido, ni en qué condiciones, ni cómo los han manipulado. Es decir, al final hemos analizado lo que nos han dejado que analicemos. ¿Dónde están los otros centenares de muestras? Es decir, yo no llegaría a la conclusión inequívoca de que en los trenes ha estallado dinamita, en absoluto. En los trenes yo dejaría abierta la puerta a que lo que haya estallado sea otra cosa, por ejemplo, explosivo militar. No tenemos ninguna constancia de que no sea así si nos atenemos a las muestras que se han analizado. Y sí tenemos algún testimonio del jefe provincial de los TEDx en Madrid, que habló de explosivo que corta y habló que podía ser un C4, un explosivo de tipo militar.
¿Recuerda usted la declaración que prestó en el juzgado de Central de Instrucción número 6 el día 12 de julio de 2004?